4 de junio, en un lugar específico que antiguamente era una cofradía de músicos que se llamaba el Cisne y el Arpa. Se incendia Londres, lo compra alguien y como broma le pone ganso y parrilla. En ese lugar, 4 logias de masones especulativos, o sea, ya no son aquellos que trabajaban la roca, eran los que, siendo burgueses, comenzaron a integrar las cofradías, pero a la misma vez volcar conocimiento, porque muchos de ellos tomaron una cantidad de elementos simbólicos, de conocimientos matemáticos y de ingeniería, y lo sumaron a conocimientos o intencionalidades o análisis más vinculados a el campo de la espiritualidad. Tenemos que también no pensar en el siglo XXI con la cabeza del siglo XXI sobre el siglo XVII-XVIII. Tenemos que pensar en la Inglaterra victoriana, un gran peso de la iglesia anglicana en ese momento, y se produce una interacción que nace de la pequeña burguesía o la baja burguesía, perdón, la baja nobleza con la burguesía. Lo extrañamente, muchas veces piensan y dicen, no, ahí se democratizó. No, ellos dijeron que iban a esperar a llegar al primer noble a dirigir la logia inglesa. Y eso pasó muchos años después, cuando se inicia el duque de Kent, que hasta el día de hoy sigue siendo hereditario de cargo de gran maestro. Después voy a hablar de eso, la diferencia, el salto que hace Uruguay en lo que es esa parte. En ese lugar, fundando la Gran Logia de Londres y Westminster, era una pequeña logia, nace la masonería moderna. Luego salta a España, a Cádiz. Ahí empieza a vislumbrarse el salto hacia América. Después, si tienen alguna pregunta más puntual, lo podemos ver, pero tengo que hacer grandes saltos para poder llegar al castillo. En ese momento, la masonería se instala en 4 puntos muy específicos. Aparte de Inglaterra, era Estados Unidos, Francia, Bélgica y Brasil. Brasil es el que nos va a dar la existencia a la masonería uruguaya. Para que una masonería sea válida, tiene que cumplir determinados requisitos, normas, parámetros, que le dan identidad, que era lo que hablábamos hoy. Cuando una masonería cumple esos parámetros, se convierte en regular. Quiere decir que sigue los antiguos lineamientos. La masonería uruguaya se convirtió en regular, más allá de que en un año, fines de 1700 ya había masones muy conocidos como Ortega y Monroy, que era dueño de la más vasta biblioteca de libros revolucionarios. O sea, traficaban libros como quien trafica droga al día de hoy, porque quemaban esos libros. Ortega y Monroy compraban en España, en Cádiz, se traían en barcos ocultos en sus vagones. Cuando llegaban acá en la noche, los repartían. Eran libros de la Revolución Francesa, eran autores de la Ilustración. ¿Por qué? Porque el Imperio Español había órdenes específicas que ni siquiera podían leer los súbditos de Uruguay, libros de caballería. ¿Por qué? Porque generan imaginación. El teatro, antes del Teatro Solís, inclusive fue creado para distraer al poblador de Montevideo de esas ilusiones de libertad que traen las ideas francesas. Cuando se creó la primera sala de teatro, cuando se creó el Teatro Solís, lo que los impulsaron eran masones. Entonces fue la contraparte, por eso el símbolo del sol en su puerta, como que era el símbolo de la libertad que dirigieron en el Río de la Plata, porque en contraposición al Imperio Español, que utilizaba la efigie del rey y el escudo de España, los orientales, vamos a decir, la banda oriental, le puso el sol de el dios inca, porque hay un pequeño tratado que dice, hablamos de ese dios que era de los americanos y que significa la libertad del pueblo, y del otro lado valores. Pues bien, se empieza a asentar en una forma regular la masonería, primero con logias.